Hola a todos. En esta oportunidad hablaremos de Wilhelm Dilthey y su concepción humanística de la hermenéutica. Dilthey fue un filósofo, sociólogo, historiador, psicólogo y sobre todo un estudioso de la hermenéutica, nacido en Alemania hacia el año de 1833. Dilthey estudió en Heidelberg y en Berlín. Asimismo, como profesor en diversas universidades de Europa, se enfocó en analizar el dominio que tenían las ciencias de la naturaleza sobre el desarrollo metodológico de las ciencias humanísticas, que él llamó ciencias del espíritu. Él señalaba que estas ciencias del espíritu debían tener un tratamiento metodológico diferente a la ciencia de la naturaleza, ya que según Dilthey, estos estudios humanos son subjetivos e incluyen disciplinas como el derecho, la psicología, la religión, el arte y la historia. Por ello deberían centrarse en una realidad histórica, social, humana. Afirmaba que el estudio de las ciencias humanas supone la interacción de la experiencia personal, el entendimiento reflexivo de la experiencia y una expresión del espíritu en los gestos, palabras y actos, es decir, en definitiva, en el discurso. Así que Dilthey por esto razonó que todo saber o todo conocimiento debe analizarse a la luz de la historia. Sin esta perspectiva, el conocimiento y el entendimiento solo pueden ser parciales. De manera que en 1856 emprendió una nueva etapa en su vida, una etapa en la que se enfocó en el desarrollo de investigaciones científicas, comenzando justamente con lo que es la historia de la Iglesia. En ese proceso conoce a un autor que va a marcar lo que será desde ese momento en adelante toda su producción intelectual. Se trata de Friedrich Schleiermacher. En este caso asume la misma posición que tenía Schleiermacher en lo que es el círculo de la hermenéutica. Desde lo que es justamente el impacto que ha tenido este autor en Dilthey, él decide publicar una obra referida a la vida de este autor hacia el año de 1870. Luego, en el año justamente de 1883, digamos que es cuando publica su obra maestra conocida como la introducción a la ciencia del espíritu, que viene a ser la raíz de lo que se conoce hoy en día como la ciencia humana. Hacia el año de 1894 publica una obra en la que hace un análisis sobre la psicología descriptiva y analítica. Sin embargo, esta obra generó duras críticas por parte de los estudiosos de la psicología experimental, por lo cual esto genera una recesión en su producción intelectual, y no es hasta el año 1905 cuando decide seguir publicando. Como ya se dijo, Dilthey comienza sus estudios de la hermenéutica inspirados en Friedrich Schleiermacher. Ese era un autor ya olvidado para la época en la que Dilthey comienza sus estudios de hermenéutica. Sin embargo, él los retoma. Y al igual que este autor, Dilthey podía considerarse como un empirista, pero un poco alejado de los presupuestos epistemológicos que manejaban los empiristas ingleses como Bacon y Locke. En este caso, la escuela hermenéutica, inspirada por el romanticismo alemán,
siempre puso mucho énfasis en que el intérprete puede emplear su capacidad de comprensión y penetración en combinación con el contexto cultural e histórico del texto abordado, para así obtener el sentido original del texto. Por esta razón, quizás Wilhelm Dilthey nunca dejó de aspirar a pretender una interpretación objetiva del texto. Sin embargo, estas pretensiones fueron descartadas más adelante por otros estudiosos de la hermenéutica, como Hans-Georg Gadamer. Ahora bien, podría decirse que uno de los principales aportes de Dilthey al campo de la epistemología y de la hermenéutica específicamente es quizás el concebir unas ciencias humanas diferenciadas de lo que son las ciencias de la naturaleza, ya que el objeto de estas últimas son los fenómenos interiores al hombre, mientras que las ciencias del espíritu estudian el mundo de las relaciones entre las personas. Por lo cual, como puede verse, esto genera una forma metodológica de abordarla diferente. En el caso de las ciencias naturales siguen el método de la explicación, mientras que la ciencia del espíritu debe seguir el método de la comprensión, porque sencillamente la naturaleza se explica, pero la vida espiritual se comprende. De allí que para Dilthey la hermenéutica no solo es una técnica para el estudio de la ciencia del espíritu, es todo un método alejado de esa intención reduccionista que ofrece el método científico para la ética. Y es muy importante, justamente, dentro de este método de comprensión que ofrece la hermenéutica, el contexto histórico, ya que justamente este afán historicista lleva a Dilthey a proponer una hermenéutica como una interpretación que se basa en previo conocimiento de los datos de la realidad que se intenta comprender, sean estos históricos o filológicos. Entonces, como se puede destacar, Dilthey quizás va mucho más allá del intento de Schleiermacher de recrear la experiencia del autor, justamente porque para Dilthey los eventos históricos se deben leer como expresiones concretas de la vida. De manera que el sujeto que comprende no es concebido al modo fenomenológico como una conciencia pura, aséptica y neutral, sino como una conciencia que es afectada por una experiencia vital común a lo que subyace en la historia o en el texto y que es expresada en su logo vivencial. Se puede afirmar por esto que la hermenéutica propuesta por Dilthey permite comprender a un autor mejor de lo que el propio autor se entendía a sí mismo, y en una época histórica mejor de lo que pudieron comprenderla quienes vivieron en ella, tal como en su momento lo pretendiera el mismo Schleiermacher. ¿Qué significa esto? Que Dilthey asume una hermenéutica que acepta los prejuicios y las presuposiciones que ya la persona tiene a lo largo de su experiencia vital. Es por esto que el elemento histórico, el contexto histórico y el contexto cultural van a ser considerados a la hora de interpretar un texto. Y en esa doble dimensión de la que hablábamos con Schleiermacher, que es importante considerar su parte, la parte psicológica interna del propio autor como el contexto externo al autor, para generar incluso una mayor comprensión
del texto aún más que la del mismo autor creador del texto. Finalmente, es oportuno decir que Dilthey también asumió el nombre que le había dado Shalmahan al proceso hermenéutico, llamándolo círculo hermenéutico, como el método más conveniente para lo que se suponía debía ser el desarrollo y el enriquecimiento intelectual de la ciencia del espíritu. Y es precisamente por esa interdependencia circular que existe entre la significación que se le da a través de la interpretación del todo y las partes, como un proceso circular que no puede considerarse inmediato ni lineal. A todas estas, sería oportuno también reflexionar acerca de las siguientes interrogantes, luego de haber delineado estas breves pinceladas acerca de la vida y aportes que hizo Dilthey a la teoría de la hermenéutica. En este sentido, podríamos decir cuál fue, o preguntarnos, mejor dicho, cuál fue el aporte más significativo que hizo Dilthey a la teoría que Shalmahan ya había fundado como círculo hermenéutico. Y también podríamos responder al interrogante de en qué contexto o en qué problema epistemológico o de investigación podríamos aplicar los postulados de Dilthey que hizo en torno a la teoría del círculo hermenéutico. Muchas gracias por su atención.